Primero quiero agradecer a todas, a todos, a todes quienes se han abierto el espacio para estar hoy en este intercambio, a cada una de las personas que han hecho posible también esta conversación, por supuesto a la USACH, a esta comunidad universitaria que ha abierto sus puertas para que el debate decolonial se haga presente, al BRIG, al rectorado, a la licenciatura, a la Escuela de Terapia Ocupacional y por supuesto a Gloria Silva, que ha atendido de manera muy cordial y muy amorosa los puentes para que hagamos posible esta conversación. También quiero saludar de corazón a la compañera Elisa Londón, que nos acompaña, Loncón, le estoy cambiando el apellido, y que la saludo porque además desde México resonó mucho la presencia de una mujer indígena en un proceso que yo sé que sigue siendo contradictorio por todo lo que está viviendo Chile, en el sentido de lo que significó el impulso que hace unos años tuvo ese levantamiento social, ese grito, y bueno, las derivas que va tomando, que a veces van por lugares insospechados. Quiero saludar también a las compañeras, no voy a decir todos los nombres, pero que han estado en los espacios de reflexión, de compartir que hemos ido generando a través del Zoom. Hicimos un seminario de 5 sábados, lo cual también quiero decir porque a veces robarle sábados a nuestra cotidianidad pues tiene sus costos, pero al mismo tiempo nos posibilitó hacer una conversación que hoy posibilita que esté también presente. Y bueno, yo quiero comentar que a mí me cuesta mucho trabajo hacer presentaciones formales, la verdad. No suelo utilizar el PowerPoint mucho, pero esta vez decidí recuperar algunos mapas y algunas imágenes que creo que pueden acompañar esta conversación. Y bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, si bien hablar del pensamiento descolonial nos implicaría pues contar primero cómo surge esta propuesta reflexiva y de acción, y también plantear a partir de qué experiencias históricas se produce la reflexión que va a quedar impresa en las contribuciones de algunas feministas latinoamericanas, si eso sería, digamos, la ruta a seguir. Sin embargo, por cuestiones que tienen que ver con los formatos y del tiempo, yo decidí ahorrarme la explicación. Doy por sentado que muchas y muchos y muchas de ustedes conocen el debate, y solo quisiera anotar algunos puntos de la relevancia del debate descolonial en nuestra América, en Abya Yala, para poder adentrarme más bien a una exposición donde quiero describir brevemente la historia que nos ha marcado como pueblos latinoamericanos, pensada desde un arco de tiempo largo y desde coordenadas descoloniales. Eso es lo que quiero hacer en esta primera intervención, y voy a más bien hacer como algunos apuntes iniciales sobre contribuciones que lo que denominamos debate descolonial nos ofrece para pensarnos desde la academia, desde la investigación. Lo primero que quiero decir es que estos debates teóricos desarrollados en el marco de lo que denominamos el giro decolonial o el debate descolonial tiene una articulación de postulados, planteamientos, reflexiones de algunos teóricos y teóricas de origen latinoamericano que hacia la primera década del 2000 empiezan a formular ciertos planteamientos que vienen también alimentados por el pensamiento crítico latinoamericano, pero también por la historia de resistencias y de movilizaciones que han vivido nuestros territorios desde hace 5 siglos. Estos autores y autoras van a interpelar el pensamiento hegemónico, así como van a plantear debates entablados con algunas corrientes de pensamiento social, tales como la teoría de dependencia, el análisis del sistema mundo, el marxismo contemporáneo,
contemporáneo y los estudios postcoloniales. Con esto quiero decir que el debate descolonial no es que es un debate que irrumpe de la nada, sino que forma parte de una larga tradición de pensamiento crítico que se produce desde el sur y desde los sures, no solamente desde este sur latinoamericano y caribeño, sino que también se está produciendo desde sures en el mundo asiático, en África, en el Oriente, en el llamado Oriente Medio, y que abrevan muchos de estos autores y autoras de esas, digamos, producciones reflexivas que van a alimentar un debate que va a tener un momento también específico de la discusión. Yo constantemente hago alusión a que el debate descolonial emerge en ese momento y se distingue, por ejemplo, del debate postcolonial, porque el debate descolonial pone en el centro la articulación entre colonialismo, colonialidad y sistema mundo moderno. O sea, sistema moderno. Y no es casual, o sea, recordemos que entre los 80s y los 90s empieza a haber un proceso de reconfiguración geopolítico mundial que empieza a formular la pregunta de si estamos ante una crisis de la modernidad. Recordemos que del pensamiento crítico que viene del norte, el pensamiento crítico postmoderno empieza a formular la idea de que estamos ante la caída del sistema moderno y la llegada de una nueva etapa del desarrollo capitalista. Y en América Latina la pregunta fundamental que empieza a circular es cómo llega la modernidad a América Latina. Esto es algo que menciono mucho en muchas conversaciones para tener la ubicación, porque el debate descolonial va a interpelar el problema del colonialismo en relación a la constitución de la modernidad como orden civilizatorio. El debate posmoderno, que es previo y que viene de otras experiencias coloniales que se remiten más a la segunda ola de colonización, es decir, a las colonizaciones encabezadas por Inglaterra, por Holanda, por Italia, por Francia, y que se desarrollan a partir de finales del siglo XVI. Este proceso está muy asociado a la vinculación entre colonialismo y desarrollo del capitalismo y el debate imperial. Y se da, justamente empieza a tener emergencia entre la década de los 50s y los 60s, aunque se posiciona en la academia el debate postcolonial en los 80s, pero se da en contextos de procesos de descolonización, o nosotros le llamaríamos de independencia, en regiones como el norte de África, Asia. Pensemos en el proceso que no se llaman de independencia, pero que yo le pongo eso para aludir al proceso de descolonización de Argelia, por ejemplo, o de la India, que son procesos que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX. Nuestros procesos de independencia vienen de la primera ola de colonización, donde donde Portugal y España, lo que hoy conocemos como Portugal y España, pues tienen una dinámica colonial que va a tener peculiaridades y que es, digamos, anterior a la segunda ola de colonización. No sé si me siguen, porque yo estoy dando datos y a veces doy por hecho que hablamos el mismo lenguaje y a veces es más complicado. Pero la distinción entre el debate postcolonial y el debate descolonial tiene también que ver con la época en la que se está produciendo el proceso. Muchos de los procesos de descolonización o de independencia que se están dando en la década de los 40s y los 50s están marcados por una tradición profundamente marxista, por la existencia de partidos comunistas, por una tradición que se va a asociar a los movimientos de liberación nacional. Entonces, el debate postcolonial engarza con un momento histórico donde la discusión tiene que ver con cómo el colonialismo impacta en términos de la constitución de los estados nacionales, independientes, entre muchas comillas, con la configuración del capitalismo y con las lógicas imperiales. El debate descolonial tiene un desplazamiento porque el referente no es el debate imperial.
en sí mismo, no es el problema en sí mismo del desarrollo del capitalismo, sino lo que se pone, digamos, en debate es cómo las lógicas coloniales que establecen patrones de dominación que tienen un continuum a lo largo de 500 años van configurando un orden civilizatorio que es el orden civilizatorio moderno colonial. Entonces, si bien el debate descolonial abreva de las reflexiones del debate postcolonial y de otros tantos pensamientos críticos producidos desde el sur, tiene una enorme virtud que es hacer una ubicación de interpelación, no solo en términos de la constitución de la lógica capitalista, sino del orden civilizatorio llamado moderno. Esto es importante decirlo porque a veces pareciera que el debate descolonial es un debate que nos plantea el problema del colonialismo y ya. O sea, no, el problema del colonialismo en términos de lógicas de dominación que van a configurar un sistema civilizatorio que constituye un horizonte de sentido, que constituye subjetividades y que tiene materialidad también. Materialidad en todos los órdenes de la existencia, que en el caso de las poblaciones colonizadas es una no existencia. Y ahora voy a explicar por qué. En ese sentido, el debate colonial abre posibilidades de reflexión que van a ser tratados inicialmente, enunciados inicialmente por un grupo de pensadores y pensadoras latinoamericanas, pero yo aquí hago y no me voy a quitar me prestaron estos guantes de gatita y ayer me estaban diciendo justo que cuando hablaba se veía y ahorita me di cuenta y dije, ay, qué poco formal soy, pero no me los va a quitar porque me da frío y me congelo, entonces voy a hacer este análisis de gatita. Miau. Lo que quiero decir es que el debate descolonial muchas veces se ubica o se asocia a este grupo que se llamó modernidad, colonialidad, y yo siempre he dado un debate al respecto, porque si bien es el grupo modernidad, colonialidad quien le da gramática a este debate, quien le da puntos de referencia, lo descolonial en nuestra América ha existido desde el momento en que Cristóbal Colón puso un pie en estas tierras. Es decir, la actitud descolonial, el proceso descolonial no puede ser asociado a un grupo de académicos y académicas intelectuales que desde cierta gramática dieron validez a la discusión. El debate descolonial como debate tiene que ser entendido también a la luz de una historia de resistencias y rebeliones indígenas y de origen realizadas por personas de origen africano que fueron traídas en condición de esclavitud. Es decir, la actitud descolonial es una actitud de nuestras tierras que es la respuesta de poblaciones, de pueblos, de civilizaciones que se opusieron a este orden civilizatorio que se mundializó y se constituyó en sistema global. En ese sentido, cuando hablamos de lo descolonial, tenemos como referente a ciertos autores y autoras latinoamericanas que están incrustados, y digo literalmente incrustados en el ámbito académico, pero que no limita el referente de lo descolonial, porque al final el referente de lo descolonial abreva de un pensamiento, de múltiples pensamientos críticos construidos en los sures, pero al mismo tiempo de una historia de resistencias, de movilización, de acción que tiene que ser también nombrada y que tiene que ser reconocida. O sea, no podemos seguir pensando que lo descolonial está presentado a través de nombres de personas, no voy a decir nombres, me voy a poner yo en juego, a través de nombres de, ay, Karina Ochoa, la pensadora descolonial. No, lo descolonial es una apuesta que en estos territorios se ha inscrito desde hace más de 500 años. Y eso significa revalorar lo descolonial también desde la movilización, las resistencias y las rebeliones amerindias y afrodescendientes que han ocurrido en estas tierras. Bueno, ahora, dentro de este debate y dentro de las contribuciones que se generan en el ámbito académico, voy a enunciar algunos elementos relevantes de esta apuesta que nos pueden servir también para el ejercicio que quiero hacer de manera posterior. Bueno, dentro de las contribuciones que digamos, se engloban en eso que llamamos el debate descolonial, está primero el tema
sobre el origen del sistema moderno y su impronta colonial, planteando desde el debate colonial una profunda crítica al uno de los fundamentos de este orden moderno colonial, que es el eurocentrismo. Yo le llamo androeurocentrismo. O sea, no solamente es eurocentrismo, sino este eurocentrismo está constituido también a través de una lógica de violencia genocida que va a tener permanencia en las políticas, no solamente de nuestros territorios, sino en las lógicas políticas del sistema mundo. Y este eurocentrismo está impreso en los postulados, este androeurocentrismo está impreso en los postulados centrales del orden civilizatorio moderno. Otro elemento que se visibiliza y se pone en reflexión con el debate colonial es el problema de los patrones de poder que se configuran a partir del siglo XVI con la conquista y colonización de la que hoy conocemos como América o Abya Yala, por este término cuna que hace referencia a este territorio continental y caribeño. Estos patrones de dominación se refieren fundamentalmente a las jerarquías y las desigualdades que se establecen con la experiencia colonial, a partir de criterios de raza como eje de clasificación tanto de la población colonizada como de la población mundial. Esto lo voy a explicar en la segunda conferencia del día de hoy, pero quiero lanzar estas ideas para que se entienda el ejercicio que voy a hacer en esta primera conferencia. Si hay alguna duda, esto tampoco lo mencioné, si hay alguna pregunta así como de, a ver, no está quedando muy especificado lo que estás diciendo, hay alguien que tiene un micrófono, hay 2 micrófonos que pueden circular y me pueden interrumpir sin ningún problema, no lo asumiría como una interrupción, y me pueden interpelar para que si hay alguna pregunta o algún comentario o algún ejemplo que aterrice eso para la realidad en Chile o las realidades en Chile, sería muy interesante que pudieran hacer uso del micrófono mientras conversamos. El tercer elemento es la forma de construcción del conocimiento, es decir, la epistemología de este mundo que se configura con el proceso o con el hecho colonial, es decir, las implicaciones epistemológicas que la conquista y colonización de nuestros territorios va a tener y cómo se conforma sobre la base esta epistemología, esta forma de conocer el mundo, como se suele decir, cómo se conforma sobre la base de la experiencia colonial y el sentido androeurocéntrico del proyecto moderno colonial. Eso va a ser parte de la tercera conversación que está programada para el viernes y que voy a intentar aterrizar justamente esto en términos de cómo se traduce en relación a las lentes que miran y que pretenden conocer el mundo a través de qué criterios, del criterio de neutralidad, del criterio de objetividad y del criterio de universalidad. Y por supuesto, el otro tema que pone sobre la mesa el debate colonial son las subjetividades y los imaginarios que marcan las formas del colonialismo interno e internalizado en les sujetos colonizados. Y por último, un elemento que me parece también central es cómo la imposición colonial del género en su imbricación con el marcaje racial se imprimen en mecanismos de sujeción no solo de las mujeres colonizadas, sino de los cuerpos que fueron feminizados como un acto ontológico, como un acto de ontología política de la dominación. Eso lo voy a explicar en la segunda conversación. O sea, cómo el hecho colonial implicó también el marcaje de género en su articulación con raza como uno de los mecanismos de inferiorización y de dominación de cuerpos, de territorios que son feminizados. Y eso implica un acto ontologizante que yo defino como el acto de la ontología política de la dominación. Es decir, este proceso de inferiorización se constituye como un acto ontológico, como un acto de ser o de no ser. Y esos son algunos de los elementos del debate descolonial que se desarrolla también y que se amplían y se extienden en términos de la reflexión desde los postulados feministas latinoamericanos que desde mi punto de vista logran capturar el problema colonial para comprender los problemas de la sujeción femenina desde nuestras propias experiencias históricas existenciales.
sin duda, el continuum histórico de los patrones de dominación que se conforman a partir del siglo XVI con la conquista y colonización queda impreso también en los territorios y en los cuerpos de las poblaciones que fuimos colonizadas desde hace 500 años. Y justo son los pensadoras y las pensadores descoloniales los que develan el proceso de configuración de ese sistema mundo moderno colonial. Pero son las poblaciones en los territorios quienes están haciendo las defensas. O sea, sí somos los teóricos y las teóricas del giro decolonial quienes develamos, o del pensamiento descolonial, quienes develamos esta problemática, pero quienes hacen la defensa de esos cuerpos y de esos territorios que han sido cifrados como territorios vacíos, penetrables, por tanto explotables, o cuerpos no relevantes, no importantes, que pueden ser aniquilables, que pueden ser violentados y que pueden ser también penetrables. Quienes hacemos las defensas somos las personas, las comunidades, los colectivos, las organizaciones. Y no podemos dejar de recordar eso, porque si no el debate decolonial se queda cojo. O sea, el debate decolonial tiene por un lado expresión reflexiva, pero tiene por otro lado existencia en las múltiples resistencias que se hacen en los propios territorios y en las propias comunidades. Y la comunidad universitaria es una comunidad, a veces se nos olvida. A veces pensamos que la comunidad universitaria es una institución académica y nos vemos como academia, pero no nos vemos como comunidad, de tal suerte que nuestro territorio y nuestro ámbito de acción también es la comunidad universitaria, y si la viéramos como comunidad, entonces el debate descolonial nos obligaría a repensar nuestras apuestas investigativas, pero también nuestras apuestas docentes y las formas como nos relacionamos entre docentes, estudiantes, estudiantas, administrativos, administrativas. Bueno, una vez dicho esto, que me llevó bastante tiempo, más del que esperaba, quiero entrar al tema que está asociado con cómo estas lógicas coloniales, estos patrones de dominación colonial que se establecen a partir del siglo XVI, generan criterios de verdad que se expresan en las narrativas históricas. Aquí voy a entrar un poco al tema académico, pero sin entrar al debate meramente académico. Quiero mostrar con este ejercicio de presentación cómo estos patrones de dominación son aplicables a través de ciertos criterios a la forma como producimos conocimiento y cómo producimos narrativas históricas. Quiero decir que la tarea que me propuse en esta primera conversación es describir brevemente la historia que nos ha marcado como pueblos latinoamericanos desde un arco de tiempo largo, es decir, desde el siglo XVI. Siglo que marca el punto de quiebre de la continuidad en el desarrollo de las civilizaciones ancestrales. Es algo que normalmente no pensamos así. O sea, el hecho colonial no lo pensamos como la interrupción del desarrollo de las civilizaciones ancestrales, la interrupción del propio proceso diverso y complejo que vivían las civilizaciones pre-intrusión española y portuguesa. Pues con el mal llamado descubrimiento de América, la empresa colonial y de conquista va a transformar el mapa sociocultural de los pueblos que habitaban estas tierras y de sus poblaciones, pero también el mapa geopolítico mundial conocido hasta entonces. La narrativa histórica que se ha construido alrededor del desarrollo mundial tiene su centro de atención en Europa. Esto es algo que tampoco nos hemos preguntado muchas veces o nos hemos planteado. ¿Qué significa que la historia que nos cuentan, la historia mundial que nos cuentan, tenga su centro en Europa? Significa que las historias de otras regiones como América, la hoy llamada América, Asia, África y Oceanía, queden fuera o subordinadas a la historia particular europea. Sin embargo, existen diversas reflexiones que han disputado esta narrativa histórica. Entre estas apuestas reflexivas y activistas se encuentra, por supuesto, el llamado pensamiento descolonial y los feminismos descoloniales. Lo primero que hay que señalar es que la historia universal que nos han contado en la escuela básica, no sé si
si ha cambiado mucho y si es diferente aquí en Chile, pero en México lo que nos contaron en la historia, de la historia en la escuela primaria y en la educación media y superior, fue una historia que está centrada en la experiencia de lo que hoy llamamos Europa. Es decir, cuando en las aulas se hace el recorrido por la historia mundial, nos enseñan la historia de lo que pasó en la Europa occidental, que después de la Edad Media se gesta un nuevo orden civilizatorio llamada modernidad y nos cuentan cómo se pasa del sistema feudal, que es particularmente europeo, a el Renacimiento, que es una historia particularmente europea, y del Renacimiento a la Ilustración, que es un proceso particularmente europeo, y de la Ilustración a la modernidad, que se presenta como un proceso global, pero que es particularmente europeo. ¿Qué quiero decir con particularmente europeo? Cuando nos cuentan esa historia, no nos cuentan cómo eran las formas de organización en la China en el siglo XV o en el siglo XVI. Tampoco nos cuentan cómo se dan los procesos en el Medio Oriente a partir del siglo XVI o el siglo XVII. Lo que nos cuentan es una historia mundial que es una historia particular con pretensión de universalidad. ¿Y por qué lo estoy planteando? Porque esta forma como nos cuentan la historia tiene un criterio que va a tener también validez en las ciencias, que es el criterio de universalidad, de cómo lo particular lo constituyo en universal. Ahora, no es casual qué particularidad voy a escribir o voy a seleccionar para que se convierta en universal. Esa es otra cosa que tampoco nos preguntamos. ¿Por qué no nos contaron la historia de la China como historia particular que tiene un alcance de universalidad? ¿O por qué no nos contaron la historia del mundo islámico musulmán como una historia particular con pretensión o con validez de universalidad? ¿Por qué? Porque al final lo que llamamos androeurocentrismo fija el centro en Europa, porque esto va a tener implicaciones en términos de las jerarquías y de las lógicas de dominación. Esto implica, estoy contándolo desde la historia, pero vayan pensando cómo esto tiene efecto también en el método científico, por ejemplo. Porque al final no hay una separación entre el saber-poder. Entonces, la historia que yo cuento lo que garantiza es la posibilidad de instalar una mirada hegemónica y jerárquica que va a tener efectos de naturalización cuando yo la universalizo. Y aquí piensen, por ejemplo, en toda la dinámica del progreso y la lógica del desarrollo. O sea, ¿cuál es el modelo del desarrollo a seguir? Como un proceso de desarrollo que tiene que universalizarse. Bueno, los modelos de desarrollo están asociados a un proyecto geopolítico que son los proyectos geopolíticos del norte. Por tanto, cuando decimos construir conocimiento desde el sur, no estamos hablando solo de un condicionante geográfico. Estamos hablando de desplazamientos epistémicos, que significa hacer desplazamientos de los criterios de referencia desde donde nos posicionamos. ¿Vamos bien? ¿O no? ¿Está complejo? ¿Vamos bien? Bueno, la historia universal que nos han contado no es una historia ni neutral, ni objetiva, ni ingenua. Es una narrativa de dominación que garantiza que esa mirada perpetúe una relacionalidad del sistema mundo, que es la relacionalidad centro-periferia, por ejemplo, ¿sí? Pero esa relacionalidad centro-periferia tiene su génesis en cómo se va configurando el mundo a partir del siglo XVI. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Cuando Enrique Dussel, dentro de lo que llamamos el debate descolonial, dice la modernidad no nació con la Ilustración, la modernidad nace en 1492, lo que estamos haciendo es disputar la narrativa de la dominación. Pero en esa enunciación, la modernidad nace en 1492, no solo estamos disputando la narrativa histórica, en esa enunciación estamos haciendo un desplazamiento de posicionalidad, porque si yo digo la modernidad nace en 1492, la primera pregunta es ¿desde qué lugar me estoy posicionando para enunciarlo? El primer desplazamiento es no lo estoy haciendo desde la centralidad europea,
lo estoy haciendo desde el lugar del subalterno y la subalterna colonizada, porque entonces estoy dando lugar a mi propia historia como una historia de validez. 1492 es el momento de la modernidad, es decir, doy validez a mi propia experiencia histórica como sujetos, sujetas, sujetes, poblaciones colonizadas. Allí hay un segundo desplazamiento que es relevante, que tiene que ver con la posicionalidad. ¿Vamos bien o me regreso? Hay mucho más elementos en esas disputas de las narrativas, porque no es solamente disputar la narrativa en términos geográficos, ahora lo vamos a contar desde el sur, es disputar las narrativas para desplazar los criterios de enunciación y de validez. Es decir, mi historia también es válida. Por tanto, yo voy a contar mi historia como inicio de la modernidad. Por tanto, yo voy a mostrar algo que ha sido ocultado, que es mi propia historia como pueblo. 1492 es el momento del nacimiento de la modernidad porque es virar la mirada a la historia de las poblaciones colonizadas. Es construir una narrativa desde la subalternidad. Porque para nosotras, nosotres, la modernidad nació en 1492. Y no porque se nos ocurrió, sino porque se interrumpieron las formas de desarrollo de las civilizaciones ancestrales y se impuso una nueva forma y un nuevo modelo de desarrollo, de subjetividad, de enunciar, de aprender la vida, aprender el mundo, aprender nuestras realidades con H y sin H a partir de los criterios del propio colonizador. Entonces, 1492 es el inicio de la modernidad, no es solo es una disputa de cuándo inició o no la modernidad. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, a nosotras nos enseñaron, y espero que cuando digo nosotras se sienten incluidas e incluides todes y todas y todos, a nosotras nos enseñaron que la historia mundial era una historia contada desde la centralidad europea. Es decir, la historia de la modernidad es la historia de Europa contada con pretensión de universalidad. Y cuando acaso nos llegan a hablar de otras civilizaciones del mundo, su abordaje se da a partir de esa centralidad que cobra Europa desde el siglo XV y XVI. Es decir, nos hablan del colonialismo europeo. La historia que nos cuentan como universal es la historia del colonialismo europeo y no de las historias de las propias civilizaciones que se desarrollaron más allá de la particular o en relación con esa particular experiencia europea. Así que lejos estamos de ver la historia de las civilizaciones que a lo largo del tiempo se desarrollaron en Asia, en África, en Oceanía y en América, vía Yala, aunque sí hubo, en algunos casos, no sé si en Chile tuvieron suerte, pero sí hubo suerte, nos contaron o nos tocó revisar algo de la historia de las civilizaciones precolombinas más reconocidas como la incaica y la azteca, sin que pudiéramos acaso conocer algo de las tantas otras civilizaciones que antes de la conquista española y portuguesa existieron en nuestras tierras. Y bueno, también nos contaron, y ocurrió, bueno, por lo menos en mi formación, cuando digo nosotros, estoy pensando en mi salón de clase en realidad, nosotros. No sé si pasó aquí, si ustedes cuando pasaron por la primaria, la educación básica, les contaron esta historia o les contaron otra historia, pero creo, casi puedo estar convencida que les contaron algo muy semejante a lo que estoy compartiendo. Ocurre lo mismo cuando nos hablan de las civilizaciones antiguas, pues la centralidad se pone en el mundo griego, que además es ubicado como la cuna, origen de la civilización europea. Gran falacia, gran mentira. En realidad, el desarrollo del mundo griego se dio fundamentalmente alrededor del mar Egeo, si me ayudan con la primera lámina de la diapositiva. O sea, lo que hoy conocemos como el mundo griego no se desarrolló en los territorios que abarcan la Europa central del oeste y del sur. En realidad, se desplegó en el norte y sur de Macedonia, Tesalia, Beocia, siempre soy disléxica y con los nombres que no conozco me sale la dislexia. Si me equivoco en el nombre, ayúdenme por favor y corríjanme. Y en el Ática y en la punta del sur de la península del Peloponeso.
En su parte insular se ubicaba en las islas del Mar Egeo, entre costas de Creta, Rodas, Lesbos y la costa mediterránea del Asia Menor, la actual Turquía. De eso sí se acordarán, porque sí nos dieron la historia de los griegos, ¿no? Del mundo griego, pero nos la dieron como la génesis del mundo occidental. Si nosotros vemos un mapa, bueno, este es el mundo griego más clásico, ¿sí? No sé si pueden pasar la siguiente diapositiva. Sí. Sí pedí que la bajaran, pero parecía que era una cosa complicada, porque parece que está tecnológicamente diseñado para que no se vean los PowerPoint. Entonces, no sé, si quieren sacar su celular, también pueden ayudarse buscando un mapita en el Google del mundo griego. Y si nosotros nos alejamos, esto no se va a ver, qué pena. Pero bueno, si nos alejamos, ni me voy a parar, ni modo, va a parecer clase. Pero miren, aquí está el mapa de hace rato, es esto. Aquí está Grecia, ¿no? Aquí está la parte del Mediterráneo, ¿no? Pero si se dan cuenta, Grecia está muy cerca del norte de África en realidad. Y también está muy cerca de lo que conocemos como Turquía y es la puerta de Occidente hacia Asia, que además, o sea, no es necesario leer la historia de Asia para saber que antes de 1492 el desarrollo del comercio, el mercado de especias, etcétera, pasaba por este cordón que va del norte de África, pasando por el Medio Oriente hacia Asia por vía terrestre. Y si se quería hacer por vía marítima, el mar Mediterráneo, donde Turquía se convertía en el lugar ahí digamos, territorialmente, estratégicamente relevante, porque ahí a través de lo que le llaman el Bósforo, que le llaman también que además se utiliza mucho cuando la gente se casa, que les dan un cuerno de la abundancia, le llaman, ¿no? El cuerno de la abundancia. Le llaman el cuerno de la abundancia a esa parte. No es casual el cuerno de la abundancia, porque territorialmente es estratégico para llegar a Asia, donde pues es o sea, hasta antes de 1492 y todavía mucho después, no por nada Cristóbal Colón estaba buscando una vía marítima hacia Asia, era para incrustarse a toda la dinámica comercial que era muy activa, y ahorita voy a enseñar otro mapa, que es ese, y si vemos, por ejemplo, aquí, este es el cuadrito inicial, esta es la Grecia antigua, ¿no? Y Grecia está mucho más cercano a esta historia que a esta y a esta. ¿Sí? Pero nos lo cuentan como si Grecia fuera el origen de la civilización europea. ¿Quién sabe cómo conectaron ahí? Yo no entiendo cómo hicieron la conexión con la Grecia antigua. Con la cruz. Pero además la hacen posterior. O sea, la narrativa que nos cuentan como una narrativa histórica, en realidad es una construcción narrativa de la historia que va a garantizar que Europa se posicione como centro, pero también como orden civilizatorio superior, ¿sí? Pero casi no nos preguntamos nunca, porque además es ilógico, ya cuando te empiezas a adentrar un poco en la historia, dices, a ver, no me checa el audio con el video, ¿no? O sea, basta ver un mapita para que te digas, a ver, no me está checando tan claramente. Claro, yo lo estoy planteando de manera muy básica, ¿eh? O sea, nada más estoy haciendo las formulaciones para que nos planteemos la pregunta. Básica y desnuda. Es mucho más complejo porque justo nos tendría que llevar a contar una narrativa histórica interconectada, múltiple. Si quisiéramos contar realmente cómo eran esos procesos, tendríamos que apelar a una mirada no unívoca ni lineal de la historia. Tendríamos que apelar a una historia interconectada. Y metodológicamente ya se van abriendo las apuestas descoloniales. ¿Me explico? O sea, cuando uno lanza el desnudo, así de sencillito, se te empiezan a abrir también las apuestas y los desplazamientos metodológicos, porque la verdad es que yo no puedo contar esa historia. Entonces, ¿qué cuento? Tengo que empezar a contar una historia interconectada, y ahí va parte de esta historia interconectada. ¿Cómo?
Exacto. Pero tendría que romper con esa linealidad a través de la interconexión y a través de otros desplazamientos. Ahí es cuando empezamos a construir metodologías otras. Pero lo que sí concuerda es el entendimiento de las lógicas de poder. Por eso también es importante hacer el análisis de lo lineal, porque nos plantea el mapa de la dominación. ¿Sí me explico? O sea, lo lineal nos va a revelar. Es como la foto, nada más basta poner, la foto ahí está, pero tenemos que poner los líquidos, las sustancias para que eso se vaya revelando. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, el acto de la revelación. Claro, yo no soy historiadora, no soy especialista en Asia, África, entonces estoy planteando esto de una manera muy didáctica para que en el fondo entendamos el tema, el problema de fondo, para que en el fondo entendamos el problema de fondo. Por eso, y aquí hago un paréntesis, yo estoy convencida de que el debate descolonial no puede ser pensado como paradigma, como teoría, como escuela, porque entonces ahí le rompemos toda su potencialidad. El debate descolonial tiene que ser entendido como las coordenadas para realizar las cartografías del poder. Es decir, el debate decolonial está perdiendo fuerza en la academia porque se está tematizando lo descolonial. Entonces mi tesis es la perspectiva decolonial desde los territorios, la lucha descolonial de las mujeres en el barrio tal, como un título o algo temático, pero no como las coordenadas para el entendimiento de lo que no se devela en las narrativas de la dominación. Es decir, el debate descolonial es el telón de fondo que tenemos que poner como espejo para mirar las realidades actuales, pero no es temático el debate descolonial. Era paréntesis, porque forma parte de un tema que yo estoy insistiendo, no podemos llevarlo de colonial como campo, como teoría, como paradigma o como tema a la academia, porque le van a romper toda la potencialidad que tiene lo descolonial. Lo descolonial son las coordenadas para hacer cartografías del poder y la dominación que nos ayudan a hacer las ubicaciones de las realidades que queremos develar. Y eso es lo de colonial. Si eso se pierde, bueno, pues entonces habrá que salirse del barco de lo colonial y buscar una lanchita de otro tipo. Bueno, en este sentido de la historia, vamos a ver también cómo si quieren pasamos a la siguiente, sí queda más o menos ubicado. Nosotras vamos a ver ahora las distintas regiones culturales que componen Europa, porque la otra es que a Europa se le piensa también de manera homogénea, como si Europa fuera una. Y la Europa tampoco es una, son las Europas. Y vamos a verlo según las fronteras administrativas estatales actuales. Y si lo comparan con el mapa anterior que muestra la zona territorial donde se desplegó el mundo griego, vamos a ver cómo el mundo griego antiguo es mucho más cercano a la Asia Menor que a la Europa occidental. No estoy hablando de la Europa, hoy lo que llamaríamos el este de Europa, estoy hablando de la Europa occidental, o sea, de Alemania, Inglaterra, en fin, para arribita, ¿no? Y así que cuando nos hablan de historia universal, generalmente nos cuentan una historia eurocentrada, construida sobre la base del propio mito de origen gestado por los europeos. Y aquí este es el tema, o sea, el problema son los mitos que se construyen como verdades. Y ojo, esto lo planteo porque el método científico está construido también de mitos que forman criterios de verdad, o sea, falacias, o sea, prejuicios. Y eso no lo digo yo. Por ejemplo, Edward Said ya lo planteaba desde los 70s, cuando publica su libro sobre orientalismo, el libro de orientalismo, que es un clásico del debate postcolonial, donde plantea justamente cómo Oriente y Occidente, el orientalismo como disciplina, en realidad es una relación de poder y de dominación, ¿no? Ahí
yo creo que si leen el libro dirían, no, pues esto que dice Karina es básico frente a lo que plantea Said, pero recomiendo que revisen este texto. El mundo griego no se desarrolla en los terrenos de la Europa de la cristiandad. En todo caso, lo que se quiere resaltar es que la historia que conocemos casi siempre se concentra en narrar la configuración de la modernidad desde el particular desarrollo europeo, pero pocas veces nos muestra un panorama más amplio de lo que en realidad es la historia mundial o universal, que ya es mucho decir. Tal como señala la feminista y politóloga hondureña Breni Mendoza, la cito: después de siglos de profesar gran admiración por el mayor adelanto de las culturas china, japonesas de la India, los europeos colonizadores pasaron a tildarlas de incivilizadas, solo después de que la riqueza y el poder amasado en el Nuevo Mundo hicieron posible su colonización y dominación. Es decir, antes de 1492 del siglo XVI, los propios europeos veían en la civilización china, de la India, las de Asia, las civilizaciones del Asia, las grandes civilizaciones. Solo a partir del extractivismo como acto colonial y la explotación en términos de esclavitud y servidumbre de las poblaciones colonizadas, Europa se pudo plantear el lugar de la civilización y desconocer a otras grandes civilizaciones. Por tanto, cuando defienden los pueblos indígenas los territorios, no están defendiendo solo los territorios y la vida, se están contraponiendo contra un orden civilizatorio que se basa en el extractivismo. Y el extractivismo también es epistémico, como práctica común en la academia. Es decir, voy a la comunidad, obtengo la información y le doy mi autoría, porque yo soy la gran investigadora que logró entender tal cosa, pero que en realidad fuimos a la comunidad y fue en el acto en el espacio del trabajo de campo, el trabajo, no sé cómo le llamarán aquí, en sociología rural le llamamos el trabajo de campo. Entonces, y de eso se quejan, yo estoy en el área de sociología rural y de eso se quejan las comunidades, de eso dicen no más a que vengan, se lleven el conocimiento y le pongan la autoría individual, que es una autoría individual porque forma parte del criterio moderno colonial donde la constitución del yo es lo que prevalece. Obviamente la traducción del conocimiento tiene que ser hecha a partir del yo. No me quiero, le voy revolviendo, dando por hecho que a lo mejor conocen otros debates, por ejemplo la idea del yo egoico, que lo he trabajado bastante, pero si no se logra hacer el enganche no pasa nada. Voy a seguir con la idea de la narrativa histórica porque creo que es una forma de evidenciar eso que luego hay que trasladar como pregunta a los modelos epistémicos moderno-coloniales que se replican en nuestras instituciones educativas. Bueno, no se cuenta la historia de las múltiples civilizaciones que configuraron diferentes momentos históricos, que configuran en diferentes momentos históricos la idea de mundo. Así como las interconexiones existentes entre ellas y las contribuciones que realizaron al desarrollo global del orbe. La pensadora taiwanesa Xu Meixin ha señalado algunas de las aportaciones de las civilizaciones de Asia y Medio Oriente que han hecho al mundo. Ella dice, cito, la contribución de Asia marítima a la integración mundial, la contribución de China con la pólvora, la brújula y la impresión, la contribución de Medio Oriente a las ciencias de las matemáticas y la astronomía y la medicina, diría yo, todas ellas juntas muestran que la teoría de los sistemas mundos del ascenso de Occidente como exclusivamente occidental es errónea. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una lógica europea de extractivismo literal, donde, por ejemplo, la imprenta ya existía como principio básico en la China, pero llega un personaje que la estiliza, ¿la qué? La patenta. Sigue existiendo, ¿no? Vamos ahí, ya tenemos los laboratorios que van, se llevan el conocimiento de la planta, que
ha sido usada ancestralmente, pero la procesa industrialmente, la patenta, la mete al mercado capitalista y se la apropia y se vuelve suya. Algo similar empezó a pasar desde hace 500 años. ¿Sí? Es decir, la imprenta ya existía. A alguien seguramente le llegó, como sabemos que pasaba, alguna serie de documentos de cómo era la imprenta, la estiliza, la actualiza o no sé cómo decir, la industrializa o no sé cuál sería la palabra, y entonces se la adjudica como propia. Se sabe, por ejemplo, también que existían sobre todo en la zona de Italia, que está muy cerca al Mediterráneo, hay un contacto muy fuerte con Asia, por eso la propia historia de los papas, de los papados en la parte de Venecia, de lo que hoy conocemos como Italia, porque Italia especialmente es un territorio muy cercano a la experiencia de la Grecia antigua, pero también del Medio Oriente, ¿no? Entonces ahí va a haber una lógica bien interesante cuando hablamos de los Medici, etcétera. No es casual, es que ahí hay un territorio que está muy cercano a todo lo que está pasando en el Medio Oriente y en relación al Medio Oriente con Asia. Entonces, lo que quería decir es que se sabe, por ejemplo, que Michelangelo tenía, le llegaban documentaciones de cuestiones tecnológicas que venían de la China, y que lo que muchas veces hace es como modificar, jugar, trabajar con esos planos que venían desde la China y que a él le llegaban. Y todo el mundo pensamos que Michelangelo, el gran, no sé, sabio, artista de la época, del Renacimiento, etcétera, cuando en realidad desconectamos toda la genealogía de lo que representa ese personaje en términos de la conexión con todo el conocimiento que viene del Asia y del Medio Oriente. Yo estoy trabajando ahora un poco, lo que pasa es que yo soy de lento aprendizaje y más de lenta escritura, por eso me ven tanto en YouTube. Me soy más youtuber que otra cosa, porque no me da la vida para sentarme a escribirlo todo y además escribirlo con todo el sustento de la rigurosidad académica. Pero, por ejemplo, yo estuve tomando unos cursos sobre el pensamiento judío, la mística judía y la filosofía judía, y de repente descubrí, por ejemplo, que Pico de la Mirándola, que además es un referente importantísimo en el Renacimiento italiano, tenía como maestro a un judío cabalista, ¿no? Y entonces la persona que me dio clases, que se llama Daniel Feinstein, que nos dio clases sobre mística y filosofía judía, justamente hacía una reflexión de la influencia del misticismo judío en la modernidad occidental. Y fíjense, y ahora voy con el otro mapa, porque justo lo que quiero decir es que, si le dan al otro mapita, lo que quiero decir es, y yo conocía más esta parte, que tiene que ver con la historia del mundo islámico musulmán antes del siglo XVI. Y yo tenía como muy claramente asociada la influencia del mundo islámico musulmán, de la mística y la filosofía musulmana, en sobre todo Portugal y España, pero no me había quedado clara la influencia de la mística filosofía judaica dentro del Renacimiento europeo. Y solo hasta que tomé ese curso con Daniel Feinstein, de repente dije, wow, porque aquí opera otra vez la idea de empezar a hacer las interconexiones. No es cierto que el Renacimiento europeo es una experiencia particularmente europea. No se puede entender sin la influencia de la mística judía y sin la influencia del misticismo, filosofía musulmana islámica. Y ahí empieza lo que Chu-Mei Chin nos dice en torno a las conexiones históricas que no han sido contadas. Ella nos dice, por ejemplo, que la interconexión de las historias implica romper esa mirada lineal. Entonces, hacer estas apuestas no solamente son de formato, porque al final van al telón de fondo y trastocan la lógica de la narrativa de la dominación. Bueno, la interconexión de la historia, por ejemplo, de la caída del último reducto musulmán en la España morisca con relación a la posibilidad de la conquista de América, se ha ido visibilizando a través de historiadores e historiadoras andaluces y andaluzas descoloniales.
En Andalucía hay toda una exploración que nos plantea justamente la expansión del Islam. O sea, nos interpela a los descoloniales que contamos la historia solo desde la centralidad amerindia, ¿no? Y en relación con la Europa androeurocéntrica, y nos dice, hey, eso no se puede explicar sin la expansión del Islam y la historia del Islam. Porque a partir de la ejida, ¿no? A partir de que el profeta Mohammed o Mahoma se traslada de la Meca se me fue el nombre, me vino Mérida, pero no es Mérida, a la Medina, a Medina, empieza un proceso de expansión del Islam que va a tener en este mapita por lo menos 3 momentos. Un primer momento que va del 622 al 32, que va a ser la expansión por lo que conocemos como Arabia, ¿no? Con toda esta parte de la península arábiga. Y después de la muerte del Islam vamos a encontrar las conquistas de los califas, que van del 32 al 61, en ese amarillo más clarito, ¿no? Que se extiende por un lado hacia el norte de África y por otro lado hacia el este o hacia el oriente, y va caminando hasta lo que conocemos como la India. Sí, y eso además es de una obviedad. O sea, uno, aunque no sepa la historia de la expansión del Islam, pues yo nunca he ido a Asia, pero por ejemplo sé por la historia de la independencia de la India que la India tuvo 2 grandes líderes conocidos, digamos. Por un lado estaba Gandhi, pero por otro lado había un líder de origen islámico musulmán, que además es eso va, o sea, esa historia de la independencia tiene que ver con cómo se divide en 2 países, en Pakistán, que es fundamentalmente musulmán, y en la India, donde la hegemonía religiosa pues la tienen los hindúes, ¿no? Entonces, de repente es así como nada más preguntarse, ¿y por qué el Islam? ¿O por qué Pakistán es profundamente árabe? ¿O por qué hay una presencia tan fuerte de musulmanes y musulmanas en Finlandia o en, no sé? O sea, como que nunca nos preguntamos eso, ¿no? Y tiene que ver con que hubo una fuerte expansión del Islam a partir del siglo VII hasta el siglo bueno, se hablan de 700, 800 años, pero sabemos que en realidad el Islam tuvo una presencia, por lo menos en Europa, hasta el siglo XVI de manera muy importante, ¿no? Es mucho más compleja los dinamismos históricos, pero la expansión del Islam es clave en el entendimiento de cómo se configura esta Europa de la cristiandad como, y lo dice Dussel, la periferia del mundo islámico musulmán. O sea, eso que después va a ser el centro, que se va a constituir como centro, en realidad era la periferia de una civilización que por 800 años tuvo un momento de expansión e iluminismo que se va a traducir no solamente en el ámbito místico, sino en la poesía, en la medicina. O sea, la mística, filosofía islámica va a ser el referente, el otro cercano del mundo de la cristiandad en todos los sentidos. Y es interesantísimo cómo cuando se hace, por ejemplo, historia de la filosofía, se pasa de los griegos a Santo Tomás, pasándose por quién sabe dónde, 800 años de producción místico-filosófica impresionante. Hay que leer a Ibn al-Arabi, hay que leer a Averroes, hay que leer a todos estos místicos, muchos de ellos sufis, místicos, y otros más filósofos racionalistas, que yo le llamo racionalistas, pero no son racionalistas. Sí. No escucho mucho, pero si nos ayudan con el micro sería fabuloso. Ajá. Diría que a esas referencias muy interesantes que hace habría que agregar la tradición mística de la India, la influencia que tuvo en la filosofía griega, especialmente de Aristóteles, que es Patanjali, el yoga de Patanjali. Todo le diga la causa primera y toda esa teoría tautopasiana está puesto en otros códigos hace mucho tiempo, y después llega al periodo del medioevo en Europa con el maestro Eckhart, casi literal, digamos. Uno lo lee en su mística y está leyendo a pensamientos, pensadores hindú. Exacto, hay un tema que no se dice porque Europa se ha especializado en el extractivismo como principio, fundamento de poder.
Y es muy interesante porque justo lo que están diciendo compañeros y compañeras historiadores de Andalucía, o sea, del Al-Andalus, que hoy es Andalucía, lo que están planteando es que muchas de las lecturas de Aristóteles, de los griegos, no llegan por la vía que creemos que, bueno, pues los europeos son los herederos del mundo griego, no, llegan por las tradiciones que se hacen del árabe, del árabe, o sea, del griego al árabe y luego del árabe al español en Andalucía, en el Al-Andalus. En el Al-Andalus, que era un territorio donde convivían de manera jerarquizada, sin lugar a dudas, tampoco era el reino de la igualdad, pero había convivencias entre musulmanes, judíos y cristianos. Y se sabe que además, por la propia historia judía, se sabe que había dos como grandes, en lo que hoy llamamos la Europa occidental o la Europa, existían, por ejemplo, los askenazis, que estaban más hacia el lado de Alemania y que eran esta, digamos, tendencia judía, pues era más como monocultural, pero tenía que ver con la propia historia y la geografía en la que habitaban, y tenían a los sefardíes o los sefarditas, que vienen más de una historia multicultural por toda la influencia árabe. Se sabe que el diálogo, o sea, de verdad, si ustedes hacen un cuadrito donde hacen como las trayectorias de las reflexiones místico-filosóficas, hay un momento en el que se nota en el mundo judío, en la mística judía, se nota como dos grandes tendencias. La tendencia mística, que va a dar origen a la Cábala en el siglo XII-XIII, y la tendencia racionalista del mundo judío, que va a tener otras expresiones en lo que se va a llamar la filosofía judía, ¿no? En el mundo musulmán vamos a encontrar también esas vertientes. Vamos a encontrar a los místicos, sufis, y vamos a encontrar a los racionalistas, no son racionalistas, pero que están leyendo también Aristóteles. O sea, cuando decimos místicos no nos referimos a acto de fe. Estamos hablando de apuestas, horizontes de sentido, apuestas teológicas. Y ahí yo recupero también siempre a Dussel cuando dice: toda crítica teológica es una crítica política, ¿no? Entonces, cuando hablamos de misticismo, no estamos hablando del misticismo y la religiosidad que conocemos hoy, estamos hablando de horizontes de sentido que están anclados a lo que llamamos lo místico, pero que en realidad lo que están planteando son criterios de formas de vivir, hacer, sentir y estar en el mundo. Y ahí hay todo un debate filosófico que está, digamos, entreverado con el debate místico. Hay que leer autores, como nos dice el compañero, que están siendo luego leídos en el Renacimiento y que están haciendo formulaciones con base en esos autores, pero nunca les dan crédito, ¿no? O sea, es muy loco. Entonces, de repente te pones a leer a Piccolo de la Mirándola, y si conoces un poco del debate cabalista, dices: este compa está traduciendo la cábala al cristianismo. Y eso constituye el principio de ruptura del Renacimiento. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero ver, o sea, lo que quiero mostrar con esto es que el Islam va a ser durante 8 siglos, va a tener un periodo de expansión territorial, comercial, pero también mística y filosófica, y también epistémica, que va a ser un referente. Por eso se habla de, ¿por qué creen que le dicen el oscurantismo a la Edad Media? Porque tenía el referente del Islam que estaba en el iluminismo. En el Islam se habla de los 800 años de iluminismo, de época iluminada del Islam, ¿no? Y entonces, de repente, ¿por qué le dicen el oscurantismo? Pues no sabemos ni por qué, pero es la época oscurantista, ¿no? O sea, la Edad Media como la edad oscura, o yo no sé, pero nunca desconectamos y entonces no planteamos la interconexión que esa enunciación tiene en relación a la expansión del Islam. Dussel dice algo muy interesante, dice, por eso la idea de 1492, dice: por primera vez Europa, cuando se encuentra con los territorios amerindios, por primera vez Europa se puede desplazar del lugar de la periferia que tenía y se puede constituir desde un lugar central. Es decir, y eso es hasta lógico, o sea, el problema es que los cristianos no podían llegar a donde se estaba cocinando todo,
O sea, donde estaban las grandes civilizaciones chinas, de la India, porque el Islam tenía todo el territorio, tanto marítimo como territorio continentales, pues digamos, acaparado, ¿no? De ahí también se entiende mucho la idea de las cruzadas, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando vemos nosotros que el Islam era el gran referente, 1492, entonces no puede ser leído solo como la experiencia europea que se encuentra con su mina de oro, literal, y de plata, y de explotación de cuerpos y territorios, que le permite disputar posibilidades de acceso a esta ruta comercial y a esta ruta mística, cultural, etcétera. Es decir, tenemos que entender lo que eso significó en términos de la configuración del sistema mundo. Por eso cuando Aníbal Quijano dice el hecho colonial no solamente impacta sobre las formas de reorganización jerárquica de las poblaciones colonizadas, sino reorganiza el sistema mundo moderno colonial, tiene que ver con que Europa es capaz de establecer una nueva dinámica global basada en los propios principios de la acción y de los patrones de dominación colonial. Y eso es una historia interconectada. O sea, nos permite entender una historia mundial también interconectada. Por tanto, dice Dussel, en realidad 1492, el mal llamado descubrimiento de América, lo que posibilita es que Europa construya una subjetividad que la posiciona por primera vez como centro. Y la primera periferia moderna es lo que hoy conocemos como América. Y ahí ya está el desplazamiento inicial que les planteaba. El desplazamiento también, ¿desde dónde cuento esa historia? Ajá, perdón, no había visto que estaba. Tranquila. Solamente quería agregar como a lo que debemos leer también, a mujeres que quizás escribieron esto y que vivieron mucho como lo del extractivismo, por hombres que se tomaron como el poder de este saber de mujeres que no les dejaron contar la historia. Eso, solo eso. Claro, ahí es otra forma de focalizar cómo se reproducen las lógicas de extractivismo, las lógicas de imposición colonial, pero ahora trazadas por marcajes de género. En la siguiente conversación justamente voy a plantear por qué hablo de androeurocentrismo. O sea, si entendemos ya a qué nos referimos cuando hablamos de eurocentrismo, o sea, no es una categoría así abstracta, es una categoría que nos tendría que remitir a todo esto. Pero yo digo androeurocentrismo porque en la próxima conversación justo voy a plantear eso que yo llamo la feminización del indio para entender cómo entra esas lógicas de extracción, de expoliación, también se traducen ontológicamente, ¿no? En trazos que tienen que ver con el problema del género. Y eso tiene que ver también con quienes vienen interesadas en pensar el debate del género desde la perspectiva colonial. Pero eso va a ser la segunda conversación. Sin duda, obviamente, por ejemplo, no podemos entender el proceso de conquista y colonización de nuestros territorios sin la caída del reino nazarí de Granada, que es el último reducto musulmán islámico en la península, en Hispania, ¿no? En la península ibérica. Y que es lo que permite, ustedes se acordarán que una vez que cae Granada, el reino de Granada, Isabel le da a Cristóbal Colón sus joyas y le dice tómate camino a la mar, porque o sea, realmente España estaba cercado por el mundo musulmán, lo que hoy conocemos como España, o sea, esa parte de Europa estaba cercada, ¿no? Entonces, claro, fue abrirse a la mar, a la vía marítima, pero no abrirse nada más porque sí, es que un día se me ocurrió que tenía que lanzarme a la mar, no, fueron parte también de procesos de pugnas, de disputas, donde el mundo musulmán tiene también una impronta muy importante en el desarrollo de esa civilización hoy llamada europea, pero que ha sido borrado. Por eso la islamofobia también se entiende a partir de las lógicas coloniales. Hay una autora que se llama Shirin Adelvi Savai, que tiene un libro que se llama La cárcel del feminismo, donde ella justamente habla de cómo la islamofobia ha tomado representación en la mujer con hijab, en la mujer con velo, ¿no? Es muy interesante
el trabajo de Sirin. Bueno, sin duda el mal llamado descubrimiento de América le abre a España la puerta para insertarse en un proceso mundial como el primer imperio colonial, y para ello esa Europa de la cristiandad tuvo que construir una narrativa histórica que le posibilitara justificar el lugar central que se había apropiado a partir de la conquista de nuestra América. Así que nuestra región americana, nombrada también Abya Yala por los cunas del actual Panamá, fue sustantiva en la posibilidad de que Europa se configurara como centro del nuevo orden global que se perfilaría a partir del siglo XVI. Por eso, Enrique Dussel dice, somos la cara oculta de la modernidad. Dussel dice, la modernidad tiene dos facetas, la cara emancipadora, que es la narrativa de la emancipación y de la ilustración, es la salida de la edad de la condición infantil, dice Kant, ¿no? Es la entrada a la mayoría de edad, la modernidad como la entrada a la mayoría de edad a través del uso de la razón. Y dice Dussel, hay otra cara, que es la cara genocida, la cara oculta, la cara del extractivismo, la cara del aniquilamiento, de la alteridad negada. Sin embargo, la modernidad solo puede entenderse a través de esa relación de la Europa emancipada con su alteridad negada. Ahí ya hay un primer paso donde la modernidad no puede ser leída desde estas lógicas unidireccionales. La narrativa, y voy a intentar ir cerrando porque creo que estamos en tiempo, en 15 minutos, la narrativa de este lugar de centralidad se constituyó, permite que Europa se constituya como único referente y punto de partida de la modernidad y por tanto del progreso. En este sentido, la historia europea se convierte también en historia mundial, pues se va construyendo desde narrativas donde las otras historias, es decir, las otras civilizaciones no europeas, son simplemente periféricas o son negadas. Por eso el acto ontológico, no eres. Yo te niego diciendo no eres. Por eso la idea del subdesarrollo lo voy a vincular con el acto ontologizante como lógica de poder. Subdesarrollado, es decir, no puedes alcanzar a ser desarrollado. Siempre, no, perdón, ya es muy feo decirte subdesarrollado o decirte subhumano, en vías de desarrollo. El tema es cuándo vamos a llegar al desarrollo, si el desarrollo solo es posible si existe la relacionalidad con una cara oculta que tiene que ser negada, por un lado, pero además tiene que ser explotable, penetrable, aniquilable. ¿Cómo vamos a llegar al desarrollo? Pues si eliminamos esa cara no existiría desarrollo. Entonces es una falacia. Y es una cuestión de lógica, no estoy diciendo nada, o sea, hasta un niño de 3 años, si le explicas con palitos, te va a decir, pues no hay manera, ¿no? O sea, el debate descolonial no está diciendo nada nuevo, solamente lo está revelando, le está poniendo los químicos necesarios para que lo revelemos. Esto nos plantea justamente cómo el pensamiento descolonial, que resulta de la producción reflexiva de diferentes autores y autoras desde el siglo XX, gracias, desde finales del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI, rompe con la cronología histórica que se ha hecho desde Europa sobre la historia mundial. Algunas de estas fracturas van a plantear desplazamientos que tienen que ser leídos en términos epistémicos, en términos metodológicos y en términos de los criterios que dan sentido a estas miradas. Y voy a cerrar con esto para dejar un poco a la conversación, porque justamente hace ratito que nos presentamos la compañera Elisa, yo le decía, el tema es que cuando hacemos estos ejercicios siempre decimos, y entonces ahora ¿con qué nos quedamos? ¿No? O sea, quitamos eso y ¿qué hacemos? Y entonces hay que darle validez a otros criterios de sentido, a otros horizontes de sentido. Y ahí las poblaciones indígenas, afrodescendientes, las lógicas populares nos permiten poder meter el diente sobre apuestas donde existen otros criterios. Por ejemplo, el tema que conversábamos levemente con la compañera Elisa, la idea y la percepción, el horizonte de sentido de las comunidades originarias, donde la vida no solamente está asociada a lo humano, sino también a lo no humano.
Por ejemplo, en las comunidades indígenas en Chiapas, antes de la siembra hacen algo que nosotros llamamos ritual, que es pedirle permiso a la madre tierra, a la tierra, ¿no? Y ahí nosotras desde fuera lo vemos como un acto formal, un acto de forma, hasta folclórico. Y no, en esa materialidad hay un horizonte de sentido. En el caso particular de las poblaciones choles, ese horizonte de sentido está expresado incluso en la forma de la enunciación gramatical. Hay un alemán que llegó a meterse a la selva muchos años, que se llama Carlos Lenkersdorf, que era especialista en lenguaje, no sé cómo se les llama. ¿Cómo? Y lingüista, claro, era lingüista. Este hombre empezó a intentar entender la gramática del tojolabal, Y entonces, por ejemplo, él decía, son lenguas intersubjetivas, o sea, no hay predicado, lo que hay son sujetos. O sea, en el español tenemos sujeto, verbo y predicado. Allí hay un horizonte de sentido, porque el predicado es el objeto de la acción del sujeto, la centralidad está en el sujeto. Si yo digo, mi hijo hace el mandado, yo mando a mi hijo al mandado, o sea, mi hijo es un objeto de mi acción, no es un sujeto, aunque sea un sujeto. O mi hija, el labrador siembra la tierra es un objeto de la acción. Hay una lógica bien capitalista en el español, ¿verdad? En la gramática que nos enseñan del español, o sea, es un objeto de la acción del sujeto. En el tojolabal, por ejemplo, no. En el tojolabal las traducciones tienen que ir en otra direccionalidad, porque entonces en el tojolabal hay dos sujetos, el labrador, el campesino, la campesina, y la tierra es otro sujeto. Por tanto, la traducción es el campesino labra la tierra, pero la tierra se deja labrar por el campesino, porque es un sujeto y tiene una acción propia. Entonces, si yo entiendo que hay un horizonte de sentido, sí, en realidad las dos cosas, o sea, es de ida y vuelta, es intersubjetivo, porque la tierra se deja labrar por el labrador, pero el labrador también está labrando la tierra, y son los dos actos al mismo tiempo, o sea, no hay unidireccionalidad, ¿ves? Ahí hay conexión, por eso no hay sentido del yo autónomo egoico, no porque no existe el yo, sino porque el yo no puede existir sin el nosotros. Justamente lo que Carlos Lenkersdorf es que dice, le llaman los compañeros y compañeras indígenas que han hecho trabajos ya para filosofar desde el tojolabal y el maya, empiezan a hablar de filosofía nosótrica. Porque no es casual, allá hay un horizonte de sentido, allá hay criterio. Y ese criterio organiza la vida. Y cuando digo vida, debo decir más bien los vivires. Ayer me corrigieron, tienes razón, los vivires. Porque claro, si yo no veo a la tierra como objeto, lo primero es que le tengo que pedir permiso para labrarla. Nosotros los antropólogos y las antropólogas, que yo no soy, pero me asumo desde la academia en ese lugar, lo que hacemos es llegar y describir los artefactos culturales o describir las actividades como no sé cómo decirlo, como folclore, o sea, como un acto que no está basada en un sentido de vida y en un criterio otro. En esas comunidades, y este es un ejemplo que alguna vez antes de que muriera Carlos Lenkersdorf nos daba en un curso que hacíamos con comunidades de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, él decía, en esas comunidades, cuando por ejemplo un chiquillo, una chiquilla se roba una vaca de otra comunidad, la persona a la que le robó la vaca no va a ir a golpearlo, va a ir a la comunidad a decirle, un integrante de tu comunidad ha robado una vaca que ha afectado a mi comunidad. Y la comunidad se tiene que hacer responsable de su integrante. O sea, no va a ir, por tanto no, cuando eso se traduce en legislación, no se puede hacer acto punitivo. Ahí lo único que cabe es acto de reparación, porque el horizonte de sentido y el criterio no tiene que ver con el yo egoico, tiene que ver con el nosotros, no porque no existan los yoes, sino porque los yoes se piensan en relación a lo colectivo. ¿Sí me explico? Esto lo estoy poniendo como ejemplo porque todo este choro mareador, como diríamos en México, va para pensar
¿cómo hacemos el ejercicio primero de develar los criterios y los horizontes de sentido que median no solo las narrativas históricas, sino las formas de construcción del conocimiento moderno colonial? Y segundo, ¿cuáles son los otros criterios y bajo qué horizontes de sentido podemos hacer los desplazamientos? Y ahí tenemos algo maravilloso, la experiencia de otros horizontes de sentido que pueden ser amerindios, populares, afrodescendientes, no solamente racializados, subalternos, subalternas, que nos plantean que aun cuando el yo egoico de la modernidad, que se traduce en condición de individualidad, va a estar presente, de todas maneras también están presentes en las realidades otros criterios que se van entretejiendo, se van camuflajeando o a veces van resistiendo abiertamente a estos criterios de sentido que construyen estas narrativas históricas de la dominación. Pero que no solo construyen narrativas históricas, construyen método científico, construyen prácticas amorosas, construyen relacionalidad, construyen cotidianidad, construyen macroeconomía, construyen estados. Hay que pensar la ciudadanía. ¿Qué estamos entendiendo por ciudadanía? ¿Qué estamos entendiendo por democracia? ¿Qué estamos entendiendo por género? Porque podemos cambiar nuestra gramática y seguir operando bajo los criterios del poder. Incorporamos el género a nuestros programas de estudio, pero seguimos haciendo narrativa de la dominación. Necesitamos generar narrativa de la liberación. Necesitamos hacer los desplazamientos, pero no hay receta de cocina porque eso hay que hacerlo. Y solo haciendo lo hacemos. Con eso termino, dejando 5 minutos para la conversación, una disculpa.